¿Qué tal, amigos y amigas del Pit Lane? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Sí, somos nosotros 10 años después. Aquel programa que hicimos en la especie de homenaje al Gran Premio de Malasia 2015, donde tantas horas y horas de tertulia cosechamos en aquella radio, en aquella época dorada del Pit Lane, nos llegó sobre todo a la mente y nos llevó a estar hoy aquí porque lo echábamos de menos. Ya veis que hay caras conocidas, hay caras nuevas, pero lo que no va a perder nunca este programa es la esencia. La esencia de unos enfermos del motor hace 10, 12 años que eran estudiantes de periodismo, unos chavales que junto a Pole Onda Madrid hacían radio y eran los dos únicos medios de comunicación que estaban al pie del cañón con el motorsport. Hoy en día hay muchos más y esos chavales acabaron entrevistando a Paul Espargaró cuando cumplió cuando consiguió su primer podio en MotoGP en aquella tarde lluviosa en Cheste, la retirada de Dani Pedrosa. Esos somos los del Pit Lane, éramos, somos y seremos, porque estamos aquí para acompañaros cada gran premio para repasar lo que ve de sí el Mundial de MotoGP. Rubén Carballo, aquí estamos otra vez, como diría el Pito Abelardo. Sí, aquí estamos otra vez. ¿Qué tal? Encantado de saludaros a todos. Sí, aquella idea, ¿no?, que tuvimos loca en Montmeló, aquel sábado de Montmeló, al final ha fructificado en un regreso que yo no me esperaba, la verdad, no pensaba que lo fuéramos a hacer, pero bueno, eso nos define un poco también, ¿no? Aquí estamos. Voy a ser poco caballeroso, ¿eh? Ahora voy con los que llevan de la old school en el pit lane. Borja Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy bien. Con ganas, la verdad, con ilusión de hacer este programa. Yo estoy mucho más oxidado que todos los que están aquí, pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Y ahora sí, voy a empezar presentando a nuestras chicas del pit lane. Victoria Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Bueno, yo tengo que decir que creo que es la primera vez que hablo con tanta gente en directo, porque nosotras, Andrea y yo, hacemos directos prácticamente todas las previas de Gran Premio, post sprint y post Gran Premio, o sea que en realidad tenemos más rodadura de la que parece, pero ahora mismo siento que somos multitud, o sea que perdonadme si me pongo un poco, no sé, como que voy pisando a la gente o me pongo nerviosa, pero me encanta. Así que muchas gracias por invitarme y nada, a ver qué sale. Andrea López, bienvenida aquí también, la chica de los horarios, de las redes sociales de Twitter, con los colores. Bienvenida al pit lane. ¿Qué tal? Yo, la verdad, un poco en línea de lo que decía Victoria, a mí esta emoción de estar con más gente, estoy como los niños pequeños. Estoy tan nerviosa de tener a tanta gente y seguir hablando de motos, que tampoco sé si lo que voy a decir hoy va a tener sentido, no va a tener sentido, pero bueno, algo saldrá. Algo saldrá y muchas cosas salieron del Gran Premio de Tailandia. Y yo que llevo un 2025 en el ámbito motociclismo, acabé un poco amargado de no ver carreras de motos, básicamente, de sí ver las carreras de Moto 3 muy divertidas, Moto 2 alguna que otra, MotoGP quitando la sprint de Portimao y poca cosa más. Llega el primer Gran Premio de la temporada cuando todo el mundo está pensando en el mercado, está pensando en el cambio de normativa de 2027. Tenemos la mejor sprint de la historia, ya la primera del 2026, con ese duelo entre Marc y Pedro Acosta, la carrera del domingo, que sí es cierto que es un paseo militar de Bezzecchi, pero, ostras, tuvimos un duelo de Pedro Acosta con Jorge Martín, Marc Márquez metiéndose por medio, una Yogura completamente desatado en el final de carrera, aprovechando su buen hacer con las gomas. Os pido un titular que defina este alocado y fantástico Gran Premio de Tailandia, Rubén. Bueno, va a ser un pelín largo, pero diversión para empezar, Aprilia arrasa y Ducati se preocupa. ¿Victoria? Uy, creo que no te he escuchado, Victoria, ¿eh? No sé si los demás... Perdón, que no Dale, me... dale. Perdón. No te preocupes, dale. Yo lo voy a titular Cine, Pinchazo y Silencio. Me gusta, me gusta. ¿Andrea?
Yo lo quiero titular. No se dice una Aprilia entre las Ducati, se dice una KTM entre las Aprilia. Buen puzzle. Borja. Yo diría sorpaso de Aprilia a inicios de 2026. Y yo voy a decir otro. Bienvenido de vuelta Jorge Martín. Bien. Para mí, o sea, no sabéis lo que he sentido de ver a Martín otra vez ahí delante. Porque MotoGP lo necesita, porque creo que para el espectáculo un campeón del mundo tiene que estar delante, como igual tiene que estar delante Pecco Bagnaia. Y con todo lo que ha pasado Martín, verlo otra vez ahí, a mí me ha subido la energía completamente en el fin de semana. Y por otro lado, chicos, voy a empezar evidentemente por el ganador del domingo, luego comentaremos lo del sábado, ¿eh? Pero si Martín con tan poco rodaje está bien, ¿cómo es esta Aprilia que sigue evolucionando? Recordemos que acabó la temporada pasada con un doblete en Valencia con Bezzecchi y Raúl ha hecho podio con Bezzecchi. ¿Qué decimos de Aprilia? ¿Le van a plantar cara a Marc? No digo a Ducati porque yo no sé qué pasa con Ducati, que es otro tema que analizaremos. ¿Pero le van a plantar cara a Marc, Rubén? Es una buena pregunta, es lo que se está debatiendo desde el año pasado. Yo estoy convencido de que sí, de que Aprilia es mucho más peligrosa de lo que parece. Lo que pasa es que en Ducati lo llevaban diciendo desde el principio de año y no les creímos, porque yo creo que ahí pecaron un poco de victimistas. Pero evidentemente la segunda parte de 2025 y el principio de esta invitan a pensar eso. Yo quiero recordar que una carrera para mí clave para entender lo que es la Aprilia fue Misano del año pasado, cuando Bezzecchi llevó al máximo posible a Márquez, que Márquez no había sacado ese 100% nunca y le obligó a sacarlo para ganar la carrera, y ahí ya entendimos que Aprilia era una amenaza muy seria, que luego en la gira asiática arrasó. ¿Hay algún condicionante? Aquí, por ejemplo, entre un neumático con carcasa reforzada, que a Aprilia siempre le ha ido especialmente bien. Es lo típico que hay que confirmar en Brasil y en el resto de circuitos, pero en Brasil, por ejemplo, que es un circuito a priori debería ser de Márquez, ¿no? Circuito nuevo, no se ha rodado nunca, Márquez suele arrasar. Si Bezzecchi le planta cara, yo si fuera Ducati me preocuparía para lo que queda. Al ataque, aquí no se pide permiso, adelante. Yo quería decir que, a ver, teniendo en cuenta que Marc ahora mismo, como cabeza de Ducati, ¿no? Y más con la temporada pasada que tuvimos, si Marc no lo tenemos al 100%, tal y como él mismo ha dicho y ha reiterado, yo creo que sí. Y más después del Gran Premio que hemos tenido este fin de semana, en el que no solamente una ni dos, sino todas las Aprilia han estado arriba. O sea que para mí es un sí rotundo. Sí que es verdad que es un Gran Premio un poco especial, las condiciones del circuito, el trazado, etcétera, invita a las Aprilia a lo mejor a brillar un poco más, pero yo soy positiva y optimista y yo creo que sí. Yo me sumo también al tren del hype, la verdad. Primero por lo que has dicho tú de Alex, de Martín, cómo podrá ir Martín, ¿no? Si ya estamos viendo que está aquí y cómo va esa Aprilia. Y segundo, porque creo que al final Aprilia, no te digo que haya adelantado un poco por la derecha a Ducati, pero sí que es cierto que se le están poniendo en paralelo. Entonces yo creo que de aquí a lo que quede de temporada, que no van a estar evolucionando todo el rato esta moto porque está el reglamento del 27, pero lo que queda de temporada hasta que terminen de evolucionar las motos, Aprilia supongo que dará un paso adelante, Bezzecchi está muy bien y plantarle cara sí. Es lo de siempre, plantar cara sí. Ahora, superarle ya lo tendríamos que ver porque al final Marc no está al 100% ahora, pero eso, no está al 100% ahora. En algún momento estar recuperándose de esa lesión se va a terminar. Entonces, ahí es donde habrá que ver verdaderamente hasta qué punto chocan tanto lo bueno de Aprilia como Marc Márquez en sí. Yo creo, a ver, la sensación es que la Aprilia es una moto con menos puntos fuertes, pero más completa. Entonces, me parece que a lo largo del año es una moto que se va a comportar de una manera más equitativa en todos los circuitos. Y eso les va a dar una regularidad que para luchar contra un piloto contra Marc es necesaria. Entonces, sí que es verdad que Marc, sin estar al 100%, ya es capaz de estar delante cuando todas las otras Ducati no. Entonces, cuando esté al 100%, pues probablemente se lleve muchas victorias.
Pero también es verdad que la comodidad que tuvo en 2025 no la va a tener a priori este 2026. Eso le puede forzar a más errores. Es un piloto que lleva arrastrando muchas lesiones y nunca se sabe cómo se puede sentir al tener otra caída fuerte. Entonces, es un tema, pero yo diría que la Aprilia a día de hoy, ya no solo por BSX, sino por lo que habéis dicho de Jorge Martín, de Raúl Fernández, que Raúl Fernández terminó ya la temporada pasada ganando en Phillip Island, haciendo un segundo en Cheste, ahora ha hecho un segundo también aquí en Tailandia, y Ogura, que hizo una segunda parte de carrera increíble. Me parece que es una moto como para considerarla ya la mejor de la parrilla. Es que, a diferencia de Ducati, las 4 Aprilia estaban ahí. Estaban adelante. Y a diferencia de Ducati, que normalmente el año pasado lo que vimos es Marc y Alex bien, y de vez en cuando Digia asomaba la cabeza, Morbidelli es un caso aparte, y luego tenías a Pecco en la situación en la que estaba, es realmente alarmante. Pero claro, nos ponemos en situación. Hace 2 años Aprilia era una moto que funcionaba en pocos circuitos. Montmeló era un matrimonio perfecto, en los últimos años se ha visto. ¿Qué pasó en el 2025? Que Aprilia cambió su manera de trabajar y iba bien en los circuitos que no iban bien el año anterior, que eran la mayoría, y en los que ha ido históricamente siempre bien, dejó de ir bien. Recordemos el fin de semana complicado que tuvo Aprilia en Cataluña el año pasado. Claro, mi pregunta es, si va Aprilia bien en todos los circuitos este año, es que cuida, ya no te digo a Bezzecchi, te digo como Martín coja forma y no tenga problemas de lesión, el título de Marc, ya, o sea, yo no tengo ninguna duda de que se lo va a llevar Marc Márquez, el Mundial, pero igual no se decide cuando vayamos en manga corta y sino cuando vayamos en chaqueta en noviembre, quiero decir con esto. Yo, el tema, o sea, yo para mí, con todo, Marc Márquez sigue siendo el favorito. Evidentemente el paso de Aprilia es notable y hay que considerarlo, ¿no?, como un candidato más serio todavía y para que Ducati tenga un dolor de cabeza, pero también es verdad que yo veo 2 puntos negativos del fin de semana. De hecho, yo creo que para Bezzecchi la lectura del fin de semana ganó ayer por 5 segundos, pero debería ser más negativa que positiva para mí. O sea, Bezzecchi ya el año pasado tiró la victoria de Indonesia, tiró un doblete en Indonesia por 2 errores suyos, el segundo ya lesionando a Marc. El error que cometió allí le llevó a condicionar también Australia, de donde era muy favorito por la sanción que tuvo. O sea, que pudo acabar el año con 5 victorias, con algún doblete, y se notó que lo fallón que estaba. Y este año lo hemos visto otra vez. O sea, lo del sábado, el error que comete en la carrera del sprint, es una cosa que no debería hacer y es la típica cosa que Márquez no te va a perdonar. Con todo que Márquez ha empezado con el 0 por el pinchazo, que luego hablaremos, pero Bezzecchi tiene que perfeccionarse todavía para entrar en un binomio realmente capaz de pelear con Márquez, porque esto es siempre lo que dice Alex Márquez. Tú puedes ganar un fin de semana a Márquez, a Marc. 22 grandes premios es mucha tela. Y ayer Marc, con tocado el brazo, sin estar al 100%, ok. Por cierto, hay gente que no se lo cree mucho en el paddock, no se lo llega a creer del todo, pero bueno, yo creo que sí, que no está al 100%. Hay que decir que venía para acabar segundo y de nuevo en un final de carrera en el que su trato de neumáticos es tan superior al resto que le da para ganarles. Entonces yo por ese lado también estaría preocupado. Por eso yo tengo muchas ganas de ver a Martín. Creo que Martín al 100% es más capaz que Bezzecchi de mantener un cara a cara con Marc. Yo creo que también hay una diferencia entre Martín y Bezzecchi en este sentido, que es algo que también habló Alex Márquez en la previa, y es, Alex el año pasado se enfrentó a una situación que no se había enfrentado antes, que era lucharse un mundial de MotoGP, algo que Bezzecchi sí tuvo aquel mundial cuando estaba con Pecco, que al final acabó tercero Marco, pero no tenía el material 100% para poder estar luchando el mundial hasta el final. Bezzecchi no lo ha hecho. Martín sí se ha luchado varios mundiales hasta que al final consiguió el de 2024. Entonces, en el momento en el que también la lucha sea más fuerte y tengamos más presión, porque ponte que llegamos a mitad de temporada y está el mundial entre Marc y las 2 Aprilia oficiales, ahí Martín tiene un punto de más que sí que no tiene Bezzecchi, y es la experiencia de haberse luchado un mundial. Entonces, claro, ahí yo creo que Bezzecchi al final, en ese sentido,
aprenderá de la presión, pero Martín esa experiencia ya la lleva de antes, porque él ya se ha luchado un mundial. Entonces, contra Marc sí tiene ese punto de más, que no tiene Marco. Yo opino exactamente lo mismo que Andy, porque además yo lo he dicho, creo que todas las veces que ha mencionado Rubén, en la que Bezzecchi era el favorito y de repente ha cometido un error que le ha hecho claudicar, no cerrar ese fin de semana, como por ejemplo este Gran Premio en el que se podía haber llevado los 37 puntos del tirón, era el favoritísimo y cometiendo errores al final no lo consigue. Y yo creo que todo tiene que ver con lo mismo, con lo que ha comentado Andy, de que al final es un piloto que no se ha visto en esa situación de, oye, espérate que puedo ser el campeón del mundo durante toda la temporada, estar luchándoselo. Y yo creo que es una cuestión de gestionar la presión. Y yo creo que precisamente por eso, precisamente por ser un candidato serio a llevarse el título este año, vamos a ver muchos errores de Bezzecchi tales como este. Es mi opinión. Y de ahí que, bueno, pues que tenga que madurar un poco en ese sentido de, oye, mira, aprender a lo mejor a esa gestión de la presión de decir, vale, me tengo que abstraer o no lo sé. Por eso sí que pienso que a lo mejor Martín llega más rápido en el momento en el que ya vuelva a estar en su nivel. Va a ser un candidato que, pues eso, porque a lo mejor un circuito que tenga tan por la mano no se va a caer en la sprint y no sé, es mi sensación, o sea que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Para mí, sí, también es un poco, voy en esa misma línea, pero sí que es verdad que creo que Bezzecchi a lo largo del año irá aprendiendo a gestionar esto. Para mí, en este fin de semana hay dos puntos en los que falla, no solo en la carrera del sprint, sino también en la vuelta de clasificación, cuando viene para bajar ese 28.6 y se cae en la última curva. Se cae además por un error de exceso, porque la caída del sábado todavía es un poco más extraña. Para mí me da la sensación de que entra muy cerrado, pero la de la vuelta de clasificación es por un exceso de presión en el freno. Entonces, me parece que son errores que efectivamente vienen dados de verse en una situación de sentirse o ser consciente de que es tan favorito, de que tiene que hacerlo sí o sí. Entonces, me parece que eso ahora mismo juega un poco en su contra. La llegada de Jorge Martín o no, habría que verlo. O sea, sí que es verdad que Jorge es un piloto a priori más completo y que tiene esa experiencia que Bezzecchi no tiene, aunque entre ellos dos se juegan el Mundial de Moto3 en 2018, pero eso ya queda muy lejos. Pero bueno, no sé hasta qué punto Jorge va a poder, no sé cómo decirlo, si llegar a tiempo de estar en una lucha y de estar al nivel ahora mismo de Marco y luego de Marc. Pero vamos, si lo está y son capaces los dos de plantarle cara a Marc, desde luego hay un mundial muy interesante y aquí podemos llegar a Cheste con los tres jugándose el mundial y que pase un Kimi Raikkonen de 2007. O sea, aquí pueden pasar muchas cosas a lo largo de la temporada, como ellos dos sean capaces de mantener ese nivel y Marc, que efectivamente ganarle a Marc a 22 grandes premios es muy complicado. Es muy complicado, pero lo que sí es cierto es que Marc Márquez ya tiene un 0 y no por un error suyo, sino por un error de Michelin, uno más a añadir a la colección y evidentemente, por suerte, pasó en curvas lentas y no en mitad de la recta porque no me quiero ni imaginar lo que hubiese sido esa situación. Pero Sigo también con fue Marc. error suyo, ¿eh? ¿Decías, perdona, Rubén? También fue error suyo. Sí, O sea, pero Martín… o sea, claro, él se sale en esa curva, él coge el bote, o sea, porque el responsable de Michelin dijo que Márquez se lo admitió a ellos. Claro, es lo que dice Michelin.
ahí. Michelin evidentemente Pero no deja hablar mal a los pilotos de Michelin como para reconocer un error de ese calibre. Yo lo pongo en duda, seriamente, porque no, pero Martín sí, Bueno, también pero escucha, en la perdón, sprint. es que por reglamento los pilotos tampoco pueden decir nada en contra ni del campeonato, ni nada de ningún proveedor externo del campeonato, ni de gente que tenga que ver con el campeonato. Entonces, claro, tienen que tener también mucho cuidado con lo que dicen y con lo que no dicen. Sí, de hecho, sí, ayer sí. a Joan Mir le pasó lo mismo, por cierto, que abandonó por un fallo en el neumático y dijo que había abandonado por el fallo de un proveedor externo. No quiso decir el qué, pero bueno, A un tiro por ahí. Joan Mir dan ganas de abrazarlo, ¿eh? Me encantan sus medias scrums, son de mis favoritos, porque el tío no se corta ni un pelo y aparte que no olvidemos que es campeón del mundo, ¿eh? Me centro en Ducati ahora, porque es preocupante la situación de Ducati estando solo Marc delante. Sí. ¿Es preocupante que se haya dado esta situación en el primer Gran Premio después de 2 días de test la semana anterior? Creo que todavía más preocupante. No sé si estás por esta línea, Rubén, pero yo vi a un Pecco ilusionado el jueves y vi al Pecco del 2025 en versión un poquito mejorada, claro, a no quedar último o a medirse con Savadori. A ver, Ducati tiene muchas aristas. La de Bagnaia yo creo que es una propia. Si queréis le podemos hacer luego una parte. Pero en clave Ducati, yo es que no entiendo a Ducati, ¿vale? Yo parto de esa base. Ducati el año pasado, yo me acuerdo perfectamente el día de la presentación de la moto 2025, dijo Gigi Dall'Igna, bueno, tenemos, porque claro, 2024 habían arrasado y dijo, tenemos una moto muy superior y no nos vamos a volver locos con el desarrollo, vamos a tener cosas en el cajón y si nos hace falta ya las sacaremos. La Ducati 25 fue un claro paso atrás. Márquez arrasó, es verdad, pero el resto de pilotos, sobre todo Gian Antonio y Bagnaia, sufrieron mucho y allí el cajón nunca se abrió, jamás se abrió. Aprilia en la segunda mitad de temporada les comió la tostada y el cajón tampoco se abrió. Y este domingo, en el que la mejor Ducati es Gian Antonio, es verdad que el abandono de Márquez lo Sexto, por agrava todo cierto. porque Sexto. sexto, sí. El abandono de Márquez lo agrava todo porque era un segundo puesto que habría maquillado, pero bueno, Ducati siempre, cuando tiene más delante, les sirve siempre para maquillarlo, aunque ellos sepan la realidad, y esta vez lo bueno es que no han podido evitarlo, pero sale David Tardocci ayer en declaraciones a Sky y dice, bueno, yo creo que es el momento de abrir el cajón y Gigi ya lo sabe y hay que empezar a abrirlo porque Aprilia está aquí y tal. ¿Y te has dado cuenta ahora de que hay que abrir el cajón? No sé, esas son las cosas que a mí en Ducati no me cuadran, no entiendo la política de comunicación que tienen, no la entiendo desde el año pasado y creo que Ducati, evidentemente, yo creo que la situación no es tan grave como se vio ayer, o sea, yo, después de lo que hemos visto en todos los test de pretemporada, pienso que la GP26, que en realidad es una GP24 con esteroides, mejor dicho, es mejor que la 25 y puede defenderse mejor, pero que la Aprilia evidentemente está empezando a ser la referencia y eso Ducati no lo puede aceptar porque es una marca italiana, pero tampoco Dall'Igna menos todavía. Dall'Igna, todos sabemos su relación con Aprilia y si quiere que alguien no le gane es Aprilia. Pero te digo, no entiendo la estrategia de Ducati a la hora de desarrollar la moto, no la pillo, nunca la termino de pillar. Tardocci también ha dicho en otras declaraciones que, bueno, que en otras pistas se verá la realidad, que esto no ha sido la realidad de lo que es la temporada. Algo preocupante si tenemos en cuenta el dominio que tuvieron el año pasado en este mismo circuito, porque hicieron podio primero, segundo, tercero en la sprint y primero, segundo, tercero en la carrera del domingo. Entonces, no sé si me parece, o sea, si creerme mucho esas declaraciones, porque la verdad es raro. Y también no sé hasta qué punto estaría bien hablar o abrir un poco el melón de por qué a los equipos a los que llega Marc Márquez solo hacen una moto que sabe pilotar, que le va bien a Marc Márquez. O sea, creo que es un tema también seguramente muy complicado y que ninguno tendremos la información suficiente como para saberlo, pero es llamativo cuanto menos.
Permitidme que haga un inciso, por cierto, solo un inciso pequeño. Sobre eso de las motos que suele saber hacer Marc Márquez, a finales de la temporada pasada, lo que se rumoreó con fuerza, de hecho, bueno, mis compañeros lo sacaron como bueno, que era lo que la versión más extendida en el paddock, que era que a principio de temporada, con Márquez recién llegado, él como que hizo fuerza bueno, intentó que la Ducati que se desarrollara, o la Ducati que se eligiera, mejor dicho, entre las dos opciones que había, aunque fuera menos competitiva, a lo mejor en general, pero él sabía que le iba bien, pues que esa fuera la elegida. O sea, eso se rumoreó ya cuando Márquez era campeón, después de lesionarse, porque nadie se creía que Ducati, con todos los datos que tiene, la Ducati de las impresoras 3D, la Ducati que presume de lo sabemos todo, no supiera qué pasaba, sobre todo en la moto de Bagnaia. Y después de Japón fue lo que se dijo, después del Gran Premio que arrasó en Japón Bagnaia. Luego, claro, luego Bagnaia volvió a entrar en crisis y no se volvió a hablar de eso, pero fue lo que se dijo en el paddock de Motegi. A mí todos estos cotilleos post, en plan, cuando ya de repente ha pasado todo y se empiezan a contar cosas, me encantan, pero tengo que decir que es que yo ya el tema de Pecco dejé de entenderlo hace mucho tiempo. O sea, honestamente, hace mucho tiempo dejé de entender por qué un día dices Diego, al otro dices Diego, y de repente en este Gran Premio resulta que las declaraciones son que la Ducati está perdiendo velocidad punta. Cuando de las pocas imágenes que hemos visto han sido Marc Márquez adelantando, o sea, imágenes me refiero cine, ¿vale? Marc Márquez adelantando doblemente a Jorge Martín y a Pedro Acosta, sacándoles en las rectas un montón. Y Pecco ha dicho: en los test me sentía muy bien, podía empujar y gestionar los neumáticos. Luego, por alguna razón, empecé a tener muchas dificultades durante el Gran Premio, pero ahora tenemos que mejorar porque en este momento ya no somos los más rápidos. Cuando yo creo que precisamente los más rápidos sí son. De lo poco que yo creo que se puede comprobar. Ahora, no sé, o sea, yo es que Tardozzi llegó diciendo que Pecco había hecho un cambio de mentalidad. Y las declaraciones para mí siguen siendo de la misma tinta que las del año pasado de Pecco. Entonces, yo sinceramente, si estoy de acuerdo con Rubén en cuanto a la política de comunicación que puedan tener en Ducati, porque sinceramente el año pasado fue flipante. Lo mal que estaba todo en cuanto a comunicación, de uno decía una cosa, otro salía por otro lado. El tema de Ucho, cuando pasó todo el tema de la moto, bueno, eso fue increíble. Pero es que Pecco, si hablamos de Pecco, no sé por dónde cogerlo, la verdad. El único cambio de mentalidad que ha hecho Pecco Bagnaia ha sido el de tenerlo hecho con Yamaha, porque en Portugal, que yo me acuerdo que estuve yo en ese Gran Premio cubriendo el fin de semana, estaba hechísimo por Yamaha, y el único cambio de mentalidad ha sido ver cómo está Yamaha e ir a Aprilia, que es la moto que realmente está funcionando. Ha dicho Victoria, lo de Pecco lo dejé de entender hace tiempo. Yo lo de Pecco no lo he entendido nunca directamente, o sea, no me entra en la cabeza. Yo siempre recuerdo el pequeño post que hicimos en el aniversario de Sepang, que hablamos de la actualidad. Yo lo dije y lo sigo diciendo, para mí era un pulso de tú a Ducati de Pecco Bagnaia, y yo creo que las cosas van más o menos por este estilo, que pase el año, que pase ya este año. Yo creo que Pecco tiene la mentalidad de Quartararo, es decir, que pase ya este año y el año que viene iremos a otra cosa. Andrea, perdona, me faltaba por escucharte a ti. Sí, yo creo que aquí se juntan tres cosas. La primera, que el paso que ha podido dar Ducati este año no ha sido tan grande como el paso que se ha dado la Aprilia. Llámalo porque no han abierto el cajón, llámalo porque iban confiados, llámalo X, pero aparentemente no ha sido tan grande como el que sí parece que haya dado Aprilia. La segunda, que llevamos mucho tiempo sin motos, llega la primera carrera y entonces todos nos subimos a este tren del hype. Yo creo que estamos todos ahora mismo en una ola de wow, ha empezado MotoGP, tal y que cual, y hay que dejar rodar a la moto unas cuantas carreras. Creo que al final Ducati saldrá un poco de esta situación del ya no somos los más rápidos, que sinceramente me parece un poco dramático.
Y la tercera, con lo que decíais de Marc, es que siento que ese fenómeno que puede suceder en las fábricas tiene una explicación. Cuando yo tengo a Marc, que es un tipo que me va a poner todo lo que le falte a la moto, y con él voy a poder ganar el mundial casi con facilidad, como le ha sucedido a Ducati, ya no me hace falta tener la moto más rápida, porque como tengo a un tío que va a ser el que me maquille todos los problemas y el que siga estando delante, pues en ese sentido puedo tomarme como la licencia de relajarme. Y creo que puede ser lo que también podamos ver un poco en Ducati de no haber abierto el cajón antes. El problema es que eso pensaron en Honda y acabaron en la crisis más grande de su historia. Eso es el gran problema que tienen este tipo de pilotos, que van con todo y que al final no se puede decir que sean más sí, o sea, que perjudiquen más a una fábrica que lo que la benefician, porque evidentemente son títulos mundiales de manera arrasadora que están ahí, pero claro, ahí hay un punto. A ver, yo haciendo unos incisos al hilo de lo que Bagnaia, de que ya no somos los más rápidos, precisamente el viernes o el sábado, uno de los 2 días, o creo que incluso los dos, la Ducati, o sea, la moto más rápida fue la Ducati de Márquez en velocidad punta. Sí, O sea, lideró la mira, lo tengo clasificación. aquí, Rubén. 339 Marc, 338 Jorge Martín, 337 Pecco Bagnaia, Marini 336, y a partir de aquí llegan las Yamaha, que están en modo ahorro, y van 6-7 kilómetros por hora, más despacio que los demás. Luego el tema de Bagnaia también hay que entender, o sea, sus declaraciones de este año hay que ponerlas en contexto. Estamos hablando de un piloto que no va a seguir en Ducati. Eso, o sea, esas declaraciones, bueno, o sea, tienen un asterisco, la van a tener siempre porque es un piloto rebotado de Ducati y que no, o va a ser excesivamente sincero o va a estar demasiado rabioso. Que por cierto, el cambio ese de Yamaha de Yamaha Aprilia, después de ese plan también estaba hecho, o sea que lo ha hecho este mes a última hora y corriendo. Y el tema de Márquez, de Bagnaia, si queréis abriendo el tema de Bagnaia, el problema que, o sea, yo a Pecco siempre me lo he creído, porque yo creo que él tenía razón con lo que decía. O sea, él cuando defendía que la GP24 era una moto perfecta y que la GP25 había cambiado el ADN y había perjudicado al resto de pilotos, yo creo que tenía razón. Se vio con Di Giannantonio, que desapareció de la escena, se vio con él de una manera muy pronunciada, creo que acabó desquiciado mentalmente. Siempre he dicho que no creo que el tema mental, como dicen mucha gente, fuera la causa de su bajón, pero sí que es verdad que acabó desquiciado. En Barcelona estaba destrozado, ¿tú te acuerdas, Sí, Faura? Sí. Yo creo que yo le vi hundido. y además creo, sí, hundido, y pienso que en los últimos grandes premios no rindió al 100% de manera consciente. Luego lo dejó caer en algún gran premio y dijo, es que después de Japón, después de ganar, no recuerdo qué carrera de la gira asiática fue, pero el sábado quedó fatal y el domingo dijo, bueno, he apretado, ayer no quise porque si no me caía y hoy he apretado y creo que entró en el top 10, o sea que fue un final de temporada muy raro. Y este principio de temporada yo creo que todos en Ducati se han creído, porque yo creo que es verdad que la moto de este año es mejor que la del año anterior, o sea que está mejorada. Lo que pasa es que es curioso que este fin de semana no hayan entendido, ellos alegan que ha habido un cambio de las condiciones respecto al test y que han sido los únicos que no se han adaptado. Yo me lo creo, pero creo que me parece curioso que Ducati, siendo la referencia tantos años, no se sepa, con datos de 6 años o 7 ganando allí, no entiendan un cambio de condiciones de la pista. Y luego está el propio Pecco. Vale, Pecco, te podemos comprar lo de que la moto ha ido a peor porque Di Giannantonio está sexto, porque Morbidelli está octavo, pero tú no puedes quedar la última Ducati. O sea, eso yo creo que es categórico. Una cosa no quita la otra, pero es verdad que lo de Pecco con Ducati yo creo que viene un poco por eso, y al final nosotros mismos lo hemos dicho aquí. La Ducati de 2026 es una 2024 dopada, con alguna cosita más. Entonces, no ha dado un paso adelante. Al contrario, lo que ha hecho ha sido volver un poquito a lo que tenían en el 24 con una moto más completa. Entonces, yo entiendo que Pecco durante el año 2025 estaba desesperado y entiendo también el cabreo de muchas declaraciones durante ese año
porque me parece por parte de Ducati de ser un poco desagradecidos con un piloto que en los últimos 4 años el peor puesto que te ha hecho ha sido segundo en el Mundial. Te ha ganado 2 campeonatos y te ha quedado subcampeón en otros 2 años. Entonces, hombre, es el piloto que ha vuelto a dar la gloria a Ducati. Entonces, creo que se merecía pues, un poquito más de apoyo, que incluso el propio Tardozzi el año pasado, a finales, admitió que no habían dado todo el apoyo a Pecco como se hubiese merecido. Tengo yo una pregunta. Perdón, creí que habías terminado. No, simplemente que tenía yo una pregunta aquí porque el año pasado se dijo, bueno, el año pasado, en este Winter Break, se dijo que Ducati podría en este año volver a montar el motor de la 24. Es que me ha venido ahora a la cabeza porque justo habías dicho que la 26 es una 24 pero dopada, no sé qué. Entonces, claro, ¿hasta qué punto a lo mejor Ducati sí ha cogido ese motor 24? Que no lo sé, pregunto y suelto aquí el debate, pero ha podido coger ese 24 con una aerodinámica nueva o lo que sea y no lo sé, a lo mejor que sea la clave de que estén ahora en este nuevo escenario. No pueden, por reglamento no pueden. El motor se congeló en el Gran Premio de Tailandia del 25, o sea, el jueves de Tailandia, se congeló el motor 25 y ese es el que tienen que usar sí o sí. Hablamos de la estructura del motor. Pero ¿vale? Se supone que tienen que utilizar, cada marca tiene que utilizar un motor que se homologase el año pasado, ¿no? En el 25. Claro. Ducati homologó 2. Sí, pero el equipo oficial, te digo porque en Motorsport lo preguntamos, el equipo oficial tiene que usar el motor 25. Y las motos oficiales, es decir, las GP26 de Alex Márquez, Gian Antonio, Ibañez y Marc, tiene que usar el motor 25. El tema es que lo dejó caer Bañaya un día de los test, que no se le dio mucha bola, pero la estructura del motor es la misma porque no la pueden tocar, pero lo que rodea al motor sí es distinto. Eso sí lo podían tocar. Pero la clave sobre todo es el tema aerodinámico. O sea, es que ahí va, Rubén. Ahí va porque Marc va con la 24 de aerodinámica. Va con la aerodinámica del 2024. O sea, dice mucho de cómo está Ducati eso. Claro. Y el mismo Pecco ha dicho también en declaraciones de este fin de semana que la culpa es suya. Claro, o sea, claro. Es que... a ver, es que lo de Pecco es un tema, pero yo desde mi punto de vista no voy a dudar de un tío que ha ganado 2 campeonatos del mundo en MotoGP. No, por supuesto. Oye, aprovechando que estamos en el minuto 37 de programa, hay que hablar del 37, hay que hablar del nuevo líder del Mundial de MotoGP, Pedro Acosta. Victoria, tú que eres murcianica, voy a empezar por ti, ¿vale? Pero es que si ves en plano general el fin de semana, el piloto que más espectáculo ha dado en pista, el piloto que más ha adelantado en pista, y con ese duelo, Andrea y Rubén, vosotros que sois super bikeros, me la voy a inventar esta, un duelo con Marc en la sprint que me recordó para mí a uno de los duelos más bonitos que he visto en la historia de Superbikes, que fue el de Toprak con Bautista en Portimao hace 3-4 años, creo recordar. Ese Toprak que acabó reventando la cúpula porque frenando era Dios y en la recta era una tortuga. Y cómo le pasó incluso a Pedro, haciéndose cómo negaba con la cabeza cuando por aceleración la Ducati se iba. Victoria, Pedro Acosta, el nuevo líder del Mundial. Pedro Acosta, KTM y las demás KTM, es una locura la diferencia que hay. Qué bueno es este tío. Qué bueno es este tío, efectivamente, porque además yo he tenido la suerte, porque es una suerte, de verlo entrenando, porque somos, pues eso, somos paisanos, y yo en Cartagena y él en Mazarrón, y nada, pues la verdad que es un tío. También te digo, en las distancias cortas, aunque no he hablado con él, y me hubiese gustado, casi lo asalto, pero no, me contuve. Es cercano, yo lo veo cercano, lo veo un tío muy llano, muy campechano, estuvo allí, además yo voy a ver a los críos con las minimotos en las carreras de resistencia y él siempre va, o sea que me mola el rollo que tiene, pero es que además es un pilotazo, y además es un pilotazo que a mí me gusta el carácter que tiene dentro y fuera de la pista, porque yo alguna vez lo he dicho,
Y a mí el rollito este old school me gusta. El rollo este ser un poco, pues eso, el tiburón / megalodón, me mola mucho ese rollo. Y yo he disfrutado muchísimo, pero es que no podéis imaginaros, bueno, sí podéis imaginaros, porque supongo que habréis estado igual que yo gritando con la hora que era, mi novio diciéndome, Victoria, por favor, para, o sea, es que vamos a despertar a todo el mundo. Yo gritando porque de verdad la sprint del sábado fue impresionante. Yo disfruté muchísimo. Sí que es cierto que para mí amargó un poquito el final con el tema de la sanción a Marc, porque me hubiese encantado igual ver a Pedro pues hasta el final luchando y no conseguirlo. Me hubiese gustado igual, porque era lo que llevo deseando ver pues desde el año pasado con Peco. O sea, era lo que le pedía a Peco el año pasado, por ejemplo, y no lo hemos visto. O sea, si encima es Pedro, que le veo muchísimo más talento, y encima es de mi tierra, pues ya vamos, apaga y vámonos. Y encima a eso le sumamos el tema Viñales siendo último prácticamente por delante de Pirro. Yo creo que es que esto es una narrativa impresionante, la verdad. Entonces, bueno, es que ha sido un fin de semana. Lo de Viñales, Andrea, ponte el peto que vas a calentar y me lo vas a contar después de, evidentemente, de hablar de Pedro Acosta. Pero, Rubén, no sé si tú que también es de la old school, yo cuando veo a Pedro pilotar me recuerda mucho a Casey. Eso es una locura. A mí es que a mí me pasa con Pedro que me recuerda a mucha gente. Me recuerda a Casey, tiene cosas de Marc, tiene la mala leche de Valentino, cosa que a mí me gusta mucho. Y creo, o sea, lo que vimos el sábado es una gran antesala de lo que puede ser el 27. Estos dos tíos van a compartir equipo en el 27. Eso a mí me fue lo que más pitoso me puso el sábado. Digo, bueno, yo ya pensando en el año que viene. Acosta es muy bueno, pero el megalodón de Mazarrón llegó el jueves diciendo, no, y después del test, diciendo, en Tailandia vamos a sufrir, ¿eh? En Tailandia un top 5 ya es mucho, ¿no? Tal, bueno. KTM ha dado un paso adelante claro dentro de sus limitaciones que siguen ahí con el tema económico, su desarrollo es distinto del resto de marcas, pero, por ejemplo, hay señales claras del paso adelante de KTM. Curiosamente, en general KTM ha mejorado, pero Viñales está ya al fondo de la pared, pero, por ejemplo, Binder ha reaparecido en el top 10, o sea, esa moto ha ganado en general, y Acosta, en un circuito en el que iba a ir mal, ha hecho un primero y un segundo. Primero que podría haber conseguido sin la sanción, que luego si queréis bueno, ahora lo comentaremos. Pero lo que ha pasado este fin de semana para mí demuestra el problema estructural que tiene MotoGP. O sea, es una vergüenza que el piloto generacional por después de Marc Márquez por excelencia se haya tirado 2 años sin ganar su primera sprint y todavía no haya ganado el domingo. Ese es el gran problema que tiene MotoGP. Es una pena que KTM no esté en posición de darle una moto realmente ganadora, y yo espero que este año pueda desquitarse al menos de esa victoria del domingo y que le veamos subir muchas veces a lo más alto del podio. No creo, por KTM, por supuesto, no por él, que lo pueda mantener durante mucho tiempo, y no sé yo si el liderato del mundial le durará más allá de aquí, pero ojalá. O sea, MotoGP para mí se revaloriza si tiene a Acosta delante, igual que si tiene a Márquez, o a lo mejor a Martín, no lo sé, pero con Acosta y Márquez delante, el mundial de MotoGP gana mucho. Sí, Pedro, desde luego es un personaje. O sea, otra cosa no, pero es un personaje y es un pilotazo que, bueno, a ver, ya con lo que hizo en Moto 3 y Moto 2, quedó claro a todo el mundo. Mucha gente, la verdad que no entiendo muy bien por qué dudó de él en su primer año de MotoGP. Creo que un piloto que te ha demostrado todo eso es indudable, el talento que tiene. Y a mí, fíjate, a mí no me recuerda a nadie. O sea, a mí me parece como muy único y eso me gusta todavía más. Entiendo que se le compare con otro piloto como con Casey, como con Valentino. Sí que es verdad que eso sí que es algo que incluso pues Rubén y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que hay, para ser campeón del mundo tienes que tener esa mala hostia. Y esa mala hostia Pedro la tiene. Tiene esa también como esa falta de respeto, porque la manera de entrarle a Marc el sábado a lucharle de tú a tú la victoria,
no se la hemos visto a nadie durante todo el año pasado. Ni siquiera Bezzecchi, que no se atrevía a soltarle frenos. Pedro Sarso se atrevía a soltarle frenos. Se iba largo, pero le enseñaba que estaba ahí. Entonces, a mí también me gustaría muchísimo que KTM fuese capaz de darle una moto digna para poder pelear durante el 2026 y sí que creo que le llegará la victoria. Sí que creo que este año le toca ya una victoria de domingo. Es que un tema con lo de Acosta, de ese respeto, que para mí es la clave de lo que es Pedro Acosta. Después de la batalla que tuvieron el sábado, Acosta, como es un piloto old school, tiene ese respeto como para lo que ha pasado en la pista, se queda en la pista y en cuanto vio a Márquez le dio un abrazo, todo lo que pasó se quedó ahí, independientemente de sanción, etcétera, etcétera. Pero esa falta de miedo al tirarle la moto, al decir, yo estoy luchando con uno más, no estoy luchando con Marc Márquez, 9 veces campeón del mundo, ganador de casi 100 grandes premios, no, estoy luchando con uno más y le tengo que ver como mi igual. Eso es algo que yo creo que solo tiene él en la parrilla, quizás un poco Martín, quizás, pero no se lo veo a nadie más. Por eso yo creo que la gente ha malinterpretado también a Pedro Acosta. Se le sigue criticando muchísimo por la tontería de la revuelta del quién es Márquez, pero que reside en eso, de decir... Los friki fans de Marc tampoco le hacen ningún favor al Sí, propio Marc no, ni a las motos. por supuesto, pero quiero decir que lo que dijo es por esta estrategia de decir, yo no tengo que tenerle más respeto del necesario. Es una leyenda, le reconozco como leyenda. Si tú le preguntas a Acosta, te dirá como mínimo que es el segundo mejor piloto de la historia y le respeta como tal, pero tiene que haber una rivalidad fuera de la pista y tiene que haber dentro esa falta de respeto de si yo le tengo que tirar la moto a este tío, le tiro la moto y ya está. Esa es la grandeza de Acosta y que no la tiene prácticamente nadie. Entonces eso es muy importante. Acosta es diferente hasta frenando, y no lo digo por frenar tarde, es de los pocos pilotos que cuando está frenando está mirando para arriba. ¿Os habéis fijado de ese detalle? Está el piloto puesto firme encima de la moto y mirando para arriba. O sea, es una locura. Andrea. A mí me gusta Pedro porque es canalla. Yo lo definiría como canalla. Y creo que además ese estilo, siempre defenderé que ese tipo de estilo hace falta, porque tú necesitas héroes, necesitas villanos y necesitas que ambos estén en el mismo papel. Es decir, que para algunos Marc sea el héroe y para otros el villano, y para algunos Pedro sea el héroe y otro el villano. Creo que el único problema de Pedro es que se le puso mucha presión encima y... se le hizo crecer o llegar antes de lo que a lo mejor por moto, que es lo que se ha demostrado, podía. Y luego él ha tenido que buscarse su hueco, ha tenido, en el libro de Natacha sale, ha tenido mucho a la prensa encima, que siguen haciéndole, creo, a veces, un poco de esta prensa al contrario, ¿no? Que le sacan las declaraciones de contexto. Últimamente he vuelto a tener no un encontronazo, pero un debate con gente, porque es que ha dicho algo malo de Márquez. Y fue lo que sucedió en la revuelta. Él intenta buscarse su hueco como ese piloto old school, ese piloto canalla, un poco camorrista, pero luego es lo que estamos viendo. Una cosa es la imagen que él al final se haga de sí mismo, porque yo creo que Pedro Acosta, por debajo de toda esa capa de tipo duro, es un piloto completamente diferente, como ha dicho Victoria, puede ganar en las distancias cortas y es mucho más campechano, pero se ha hecho esa imagen de tipo duro que creo que es necesaria y que además no solo nosotros, sino que en pista Marc Márquez también la disfruta porque es otro cortado por el mismo patrón y también le ha gustado de toda la vida canearse con los pilotos. Entonces es que creo que es una fórmula perfecta. Yo cuando veo a los pilotos entrar en los media scrums y luego llega Pedro Acosta y dice ¿cómo estáis, zagales? Eso es lo que le hace diferente a Pedro Rubén. Tú estabas en Cataluña. Que te pregunte cosas, Pedro. Yo le entrevisté en Portimao y me preguntaba él cosas luego. Me parece un tío extraordinario. O sea, me flipa ya desde que tenía 16 años y tonteaba en directo con Natacha, que le tiraba por ahí, por allí, por allá. Que es así y es un tipo extraordinario. Para ir acabando, chicos, vamos al tema, hemos dejado lo mejor para el final. Contestarme primero con un sí o con un no. ¿Era sancionable el adelantamiento de Marc Márquez a Pedro Acosta, Rubén? Sí, con matices.
Victoria. Si la pregunta ¿es sancionable? Como que era lícito ponerle la sanción a Marc en ese momento, Claro, sí. claro. Vale, Andrea. Yo opino igual. Si era sancionable como si era lícito y tal, sí. Borja. Exactamente lo mismo. ¿Soy el único que piensa que para mí eso no es sanción? Por lo que veo. A Yo la te vista digo una cosa, Parece yo ser. te digo una cosa, Vale, vale. si se supone que fue lo que se dijo, yo lo escuché en el canal de Pecino, que a los pilotos le avisaron el jueves de que a partir de ahora, si en un adelantamiento se echaba a un piloto y el piloto que se quedaba en pista tenía que dejar una posición, si eso se avisa el jueves, entonces el sábado no te queda de otra que sancionarlo. Si eso no se avisa el jueves, yo te digo, para mí no hubiera sido sancionable, es un lance de carrera y ya está. Pero si tú llegas el jueves y le dices, oye, mira, el que monte las ruedas de color rojo está sancionado, y llega uno y monta las ruedas de color rojo, no te queda otra que Mira, sancionar. para mí hay un tema interesante en esto y creo que se ha dicho muy poco. En la curva 11, en la penúltima curva, para que nos entendamos, Pedro tiene un trayazo. Sale con poca tracción, sale con menos velocidad. Ya por eso Marc tiene prácticamente el interior ganado. Para mí, Marc y Pedro, es verdad que hay un leve contacto, pero para mí los leve contactos en MotoGP no se pueden sancionar, jamás. Si no se sancionó a Enea Bastianini con Jorge Martín en Misano, no puedes sancionar esto. Y ni mucho menos decir, si no se sancionó la maniobra Márquez-Lorenzo en Jerez, esto no lo puedes sancionar. Ahora bien, creo que crea un precedente muy, muy, muy peligroso para lo que viene ahora. Creo que en cuanto al Pero es que espectáculo, igual alguno se lo piensa. Pero es que no puedes comparar lo que sucedió con Bastianini y con Martín o lo que sucedió con Marc y con Jorge, que yo opino como tú, para mí no es sancionable. O sea, yo siento que es un lance de carrera y ya está, que son cosas que suceden. Yo lo dije en los directos que hacemos, el roce hace el cariño y esta gente va a ser compañeros de equipo el año que viene, entonces tienes que empezar a conocerse. Pero es a lo que voy, si tú les dices este año, oye mira, esto lo vamos a empezar a sancionar, es sancionable. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si has cambiado la norma con respecto a lo que sucedió con Martini y con Bastianini, pues no te queda de otra. ¿Que sienta un precedente? Claro, a partir de ahora tienes que sancionar a todo el mundo igual. Lo lleva claro David Muñoz, por cierto, en Moto3. Rubén. Hay que decir que el año pasado, finales del año pasado, este tipo de acciones ya se empezaron a sancionar. David Muñoz, por ejemplo, fue uno de los que le cayó en algún gran premio, alguna maniobra que otras veces pues había escapado y al final de temporada no escapó. También hay que decir que justo antes de que empiece la temporada, una semana antes, cambia dirección de carrera. La dirección de carrera este año es nueva, ¿vale? Mike Webb ya no es el director de carrera. Ahora han subido al que estaba en Moto 2 y Moto 3. Mike Webb tiene otra labor. Y evidentemente, antes del Gran Premio y durante la pretemporada ya se avisó a los pilotos de que iban a vigilar con más lupa y no iban a dejar pasar según qué acciones. Lo que Marc Márquez denominó para mí muy bien como más tiquismiquis. Yo eso lo puedo entender. Para mí, el tema que veo es que, incluso con el reglamento antiguo, o sea, sin esta directriz nueva, la acción para mí es sancionable igual. Para mí, o sea, yo lo mido con el criterio de antes y con el de después. Para mí hay un punto clave, bueno, dos puntos clave en esa acción por la que Márquez es sancionado. La primera, Márquez entra pasado. A mí me han dado mucho este fin de semana porque yo defendía el tema de la trazada ideal. Hay gente que se ha enterado este fin de semana lo que es una trazada ideal en una curva, pero cuando veis las marcas de neumáticos en el suelo, eso es la trazada ideal. Por ahí van las motos el 99% de las veces. Márquez va más abierto de ahí, por tanto va pasado. Es un concepto básico, pero yo pensaba que lo tenía todo el mundo controlado y no tanto, ¿vale? Y el gran punto en contra que tiene Márquez en esa acción es que Acosta no hace la curva. Es que Acosta no tiene la opción de hacer la curva. Mucha gente defiende, vale, podía haber hecho lo que hizo Márquez antes de frenas antes, le haces el lacito y te metes por el interior. Ya, pero Acosta no tiene por qué querer eso. Y Puede salió con querer menos hacer, velocidad por el trayazo de la 11, ¿eh? Es que claro, poca gente está sí, mirando ahí. sí, pero Pero igualmente, si él quiere hacer la trazada exterior,
la puede querer hacer y Márquez tiene que garantizar que ahí hay un espacio suficiente como para que haga la curva y no la hace. Entonces, para mí es sancionable al 60%, 40% no. Yo estaba conforme tanto si la sancionabas como si no la sancionabas. Pero evidentemente sienta ese precedente de que MotoGP se diferencia de otras categorías, como por ejemplo la Fórmula 1, de dejar correr más. Yo creo que esa filosofía MotoGP debería mantenerla y no ser tan tiquismiquis. También es verdad que esto que hizo Márquez, por ejemplo, Verstappen tiene una carrera deportiva en base a acciones así, de esas de estrangular a pilotos, de apoyarse, de tal, no sé qué, y a lo mejor merecen ser sancionadas, a lo mejor eso habría que darle una vuelta. Pero esa Fórmula 1, que el mismo Márquez también tiene una carrera en base a esto. Claro, entonces yo entiendo que lo sancione, pero para MotoGP a lo mejor es más perjudicial sancionarlo por la filosofía que tiene. Y luego tengo una cosa clarísima, tú ahora tienes que mantener el criterio. ¿Alguien se cree que en Brasil van a mantener este criterio? ¿Se lo cree alguien? Yo no. Yo tampoco. Para mí hay un contexto en esta acción que es importante, que es que Pedro Acosta hace esa misma acción 3 veces. 3 veces en esa misma carrera hace esa misma acción. Entra por dentro, suelta frenos y se va largo. Cosa que Marc no hace. Marc, yo lo de que tenga ganado el interior, Alex, la verdad no lo veo porque le veo muy por detrás. Suelta frenos muy tarde y lo que Marc hace es quedarse en mitad de la curva. Hace lo que se denomina block pass, que efectivamente no voy a entrar a definir qué es, porque igual que no se sabe lo que es una trazada ideal, pues no se va a saber lo que es esto, pero bueno, no voy a entrar a definir para gente que sigue el Mundial por Twitter razón en lo que es esto. Pero hay maneras Perdona, de Borja, hacerlo. son los que escriben Bezzecchi con K, ¿no? Sí, Bezzecchi con K y con C. Bezzecchi, por eso, ok, pues ya está. Pues así es como vamos, Padronso y compañía, ahora subiéndose al carro. Pero bueno, que para mí la clave también un poco está ahí. Pedro ha hecho esa misma acción 3 veces antes de la carrera. Y además, la cosa de Marc es que, como ha dicho Rubén, no da opción a que Pedro pueda hacer otra trazada. O se queda de pie y no hace la curva, o como hizo, intenta entrar un poco y se toca con Marc. ¿Hasta qué punto? Sí, es una acción, lance de carrera y demás, se podría considerar como lance de carrera, pero si fuese por sí sola. O sea, si no hubiese pasado lo de Pedro durante las otras, pues se puede mirar con otra perspectiva. Para mí un poco la clave está ahí, la verdad. Andrea, Victoria. A ver, yo estoy más bien de acuerdo con Rubén, porque sí que es cierto que después de, por ejemplo, haber visto la carrera del domingo, donde hemos visto 1000 adelantamientos y ninguno ha echado un piloto fuera, yo la narrativa esa de no, es que esto, sin esto, MotoGP no es MotoGP. No, perdona, es que hemos tenido un montón de grandes premios en donde hay montones de adelantamientos y no es necesario hacer eso. Entonces, a mí eso de catalogarlo como etiqueta de es que sin esto no tenemos espectáculo, no me la creo, no la compro. Ahora bien, yo pues no la hubiese sancionado. Más que nada porque sí, porque estábamos viendo un toma y daca. Por cómo se dieron las cosas, yo no creo que, bueno, pues fuese una acción antideportiva o peligrosa como para decir hay que sancionarla, pero también es verdad que en el momento en el que yo me entero de que se les ha avisado a los pilotos que eso se iba a sancionar, para mí tienes que sancionarlo. O sea, es que no tienes otra. Porque, o sea, dirección de carrera, vamos a ver, si dices A el jueves y A pasa el sábado, lo que no puede ser es que tú en Brasil intentes sancionarlo, porque entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué inconsistencia? O sea, estamos volviendo a la inconsistencia que se quejaba Mir, por ejemplo, que decía, a mí me vale, pero siempre y cuando sean consistentes. Esto se vaya a sancionar más veces.
Entonces, yo estoy de acuerdo, también lo ha dicho Andy, ¿no? O sea, esto tiene que sentar un precedente. Si lo vas a sancionar a partir de ahora, tienes que sancionarlo a partir de ahora. Y además, yo en ese sentido, no sé vosotros, parece que no tanto, pero yo soy positiva y optimista pensando en que lo van a hacer, más que nada porque ha sido tan sangrante como se ha dado. O sea, no se ha hablado de otra cosa prácticamente. Sí, Acosta líder del mundial, tal, pero vamos, nosotras hicimos un directo y de lo único que se hablaba y que nos decían era: vaya robo, esto, vamos, una victoria regalada para Pedro Acosta. Y yo creo que ha sido tal la polémica que no les queda de otra, y más en Brasil, que es el siguiente gran premio, de si esto pasa, sancionarlo igual. Es verdad que es una acción tan mediática que, como todo el mundo, si no lo sancionas, irá a esa acción. Es verdad que no les quede otra que decir, mira, es que tenemos que sancionar y ser consistentes porque sí. Es verdad también que, a ver, los pilotos lo han aceptado, pero siempre se ha dicho, ¿no?, que en MotoGP hay un diálogo abierto, ¿no?, con Dorna, con la FIM, etcétera. Yo lo dije el sábado, yo si fuera a los pilotos que estaban también para crear un sindicato, que al final lo han creado, pero que sería interesante tenerlo para estas situaciones, de reunirse con la FIM y con el panel de comisarios y decir, nosotros no queremos esta directriz, no queremos, nos gusta dejar correr, lo aceptamos todos y si los 22 pilotos de la parrilla están de acuerdo, pues se llega a ese acuerdo, valga la redundancia, y ya está. Yo creo que sería una opción interesante para los pilotos, pero no sé si tienen ahora mismo esa fuerza como para reunirse el jueves de Brasil y decir, mira, esto hay que cambiarlo porque la imagen que hemos dado no nos gusta. Dicho eso, por cierto, también quiero denunciar cómo se manipularon las declaraciones de Acosta el sábado, ¿vale? Que no me gustó ni un pelo, porque a Acosta le preguntan por la acción y tal, y él dice que hubiera preferido quedar segundo y que no le gusta ganar así, pero lo dice en respuesta a que un tío como Marc Márquez, a quien considera un rival muy fuerte, por lo que hemos comentado antes, le deja pasar en la última curva, que por cierto para mí ese es el otro gran error. Tú a un piloto a 3 curvas del final de la carrera no le puedes decir que se deje pasar, y si no se deja pasar le metes 3 segundos. Es una tontería por parte de dirección de carrera, que es de juzgado de guardia también, ¿eh? Pero cuando le preguntaron a Costa por si eso él lo sancionaría o no, yo creo que todos podemos pensar que no, pero él dijo, si la sanción hubiéramos estado las mismas, ¿vale? O sea, no es lo mismo una cosa que la otra, porque ya mucha gente se agarró como un clavo ardiendo es que él no está de acuerdo con la sanción y hubiera preferido quedar segundo a ganar. No, a ver, lo que le repatea es que un tío como Márquez le deje pasar en la última curva para ganar su primera carrera, como le repatearía al propio Márquez a la inversa. Yo estoy de acuerdo contigo, Rubén. Yo creo que las declaraciones de Acosta también van por ahí. Esto para mí es como el despropósito de sacar la bandera roja antes de la curva o 2 curvas antes de donde está el lugar del accidente. Esto es lo mismo con el tema de informar a un piloto que dejes la posición a un lado. Estoy completamente seguro, 100% convencido de que si esto pasa una vuelta antes, Marc deja pasar a Pedro y luego gana la carrera Marc o la gana Pedro, me da igual, no se hubiese dicho absolutamente nada de esta sanción. El problema yo creo que ha sido no la sanción, sino cómo se ha ejecutado esta sanción y cómo se ha informado de esta sanción a Marc, que por otro lado me recuerda un poco al caso de la vuelta que dio con el Ducati Gresini en Japón, que se le informó luego más tarde y no le dio tiempo a hacer una buena clasificación cuando pisó el verde. Van un poco, yo creo que los tiros por aquí. Andrea, no sé si querías añadir algo más ya para ir cerrando, y también el tema Maverick Viñales. Sobre esto de que le avisaron tarde a Marc, nosotros lo estuvimos debatiendo en directo en su momento, el sábado, porque al final hay una cosa que sí hay que tener en cuenta, y es que creo que dirección de carrera tiene que revisar las imágenes. El problema de esto es que sucedió en la última vuelta, entonces entre que revisan y no revisan las imágenes, al final al piloto le manda el mensaje y le llegó efectivamente tarde. Lo que yo sí vi el mayor problema, primero no me gustó que se lo mandaran tan tarde, ahí coincido con vosotros, pero lo que sí veo el problema es que la alternativa a no devolver esa posición sean 3 segundos. No, vamos a ver. Si tú le mandas el mensaje a mitad de carrera de devolver una posición y la posición no la devuelve, en ese sentido sí entiendo que le pongas 3 segundos por rebeldía. Pero si tú, por ejemplo, le pones como sucedió con Marc, le pones esta sanción y estás viendo que se le acaba la carrera, creo que lo más lógico es que en este contexto
si no le devuelve la posición a Costa, sea que cruce en meta y le diga, oye, mira, las posiciones se invierten, como cuando pisan el verde en la última vuelta y al final le quitan la posición o les ponen ese drop one position. Igual, tú estás viendo que al piloto no le va a dar tiempo, que casi se le echa encima a Raúl Fernández, o sea, están metiendo verdaderamente al piloto en un engorro mucho más grande por una cosa que no ha sido tan magnífica. Creo que eso de, bueno, es que llegó tarde, es cierto que llegó tarde, pero no es tanto por lo tarde que le llegó, porque al final tuvieron que comprobar las imágenes, sino porque si no lo cumplía, lo que le tocaba eran 3 segundos, que es lo que me parece que no me entra en la sesera. Tendría De que hecho, ese drop one position. De hecho, no tiene parte para mí la sanción. Es que, claro, ha pasado una vuelta. Desde que pasa la acción hasta que pasa eso, pero efectivamente estoy completamente de acuerdo con Andy. Sí, es que lo lógico es que, vamos a ver, tú deja terminar la carrera, que de hecho la imagen que da es de precipitación, porque a 2 curvas del final le mandas el que tiene que ceder la posición. Deja terminar la carrera, lo revisas bien y mientras haces la vuelta ya de honor, pues ya ahí toma la decisión que sea y como tantas otras veces cuando se ha revisado el verde o en otras acciones controvertidas, que ha pasado también, pues te dices, mira, se le una posición a Marc y el ganador es Pedro Acosta. Que era más limpio, que era más bonito y seguramente mucho más polémico que la imagen de Marc abriéndose en la última curva para dejar pasar a Pedro con efectivamente Raúl Fernández entrando ahí a... es una decisión muy torpe por parte de dirección de carrera. Y el problema es que se hace en la primera carrera del año con la nueva dirección de carrera y que además viene precedida de un duelo bastante bonito entre Pedro y Marc que queda manchado solamente por la manera en la que se ejecuta, no tanto por la decisión en sí, en mi opinión, sino por la manera en la que se ejecuta. De hecho, hay que decir que la actuación como tal de dirección de carrera es extraordinaria. O sea, en el sentido de se han tirado 10 vueltas en decidir qué pasó en esa curva y aplicar una sanción. O sea, no los vas a ver más rápidos que, o sea, es Fast and Furious, literalmente, de 10 curvas y tal. Yo creo que ellos tuvieron miedo en el sentido de si dejamos que termine, hacemos una escucha o lo hacemos 10 minutos después, a lo mejor tenemos que meter tiempo extra y a lo mejor tiempo extra para Márquez no es perder una posición, es perder, si le metes un segundo ya perdía 3 y entonces es un castigo excesivo para lo que era la acción como tal, que solo requería una posición. Pero el problema de este tipo de cosas es que dirección de carrera aplica el reglamento, pero el reglamento está para entenderlo, comprenderlo y sacar, claro, o sea, a lo mejor hay sanciones inéditas para determinadas acciones, pero que son más lógicas y no tienes que seguir exactamente lo que te dice el libro, tú puedes interpretarlo y ya está, es más interpretación que aplicación y en este tipo de casos yo creo que MotoGP falla, lo hemos visto muchas veces en Moto3, por ejemplo, con pisar el verde en la última vuelta, que a lo mejor es 1 milímetro que no hay ganancia absoluta y como el libro lo pone lo tienes que aplicar y haces perder a un piloto un resultado que se ha ganado en la pista, que no ha ganado nada y entonces le estás perjudicando. MotoGP suele pecar de eso. Andrea, para despedir, nos has dicho fuera de micrófonos antes de empezar una historia que ha colgado el padre de Maverick Viñales. Sí, señor. Al terminar la carrera de ayer, bueno, yo creo que todo el mundo estuvo pendiente de lo que iba a hacer Maverick Viñales este fin de semana después de todo el hype que tuvimos este invierno. Pues al terminar, me metí en Instagram, tal, me lo mandaron, vi la historia y es Papá Viñales, que publicó lo siguiente: aquí tenéis las respuestas de hacer ochos y trabajar con conos. Ni los repartidores de pizzas quieren entrenar ochos porque nunca llegarían a tiempo a su reparto. Me vais a permitir, es que esto es muy Borja. Borja, empiezo por ti. Es gaucho de santo este pavo, o sea, es increíble. O sea, es una calentada, pero increíble. No le hace ningún favor a Maverick, su padre, en eso estamos todos de acuerdo. No le hace ningún favor a Madrid porque, entre otras cosas, todos hemos visto la temporada de 2025. O sea, quiero decir, a ver si va a resultar que ahora el resultado de Maverick en Tailandia es porque está entrenando con Jorge Lorenzo. O sea, vamos a ver.
Porque no meditó. Vamos a ver si nos centramos, si somos capaces de centrarnos y entender, o por fin, que yo no quiero yo criticar muy duramente a un piloto de MotoGP, ¿vale? Pero el cuento de Maverick Viñales, ¿cuándo se va a acabar? O sea, quiero decir que no digo que no se merezca estar en la parrilla, ni mucho menos, porque es un piloto con mucho talento y tal, extremadamente irregular, pero que se le tenga siempre como un posible campeón, una posible alternativa, yo lo siento, no entro en ese cuento. Yo creo que ya eso pasó, ya cuando dejó Yamaha, y ahí se quedó. Y la verdad, el echarle mierda de esa manera a Jorge Lorenzo, a quien, por cierto, quiero felicitar desde aquí por su actuación en la película de la cena haciendo de Franco. Si no lo habéis visto, es espectacular. O sea, Es muy parecido. el parecido que tiene es, o sea, increíble. No creo que Jorge Lorenzo tampoco se merezca esta pataleta por parte del padre de Maverick, la verdad. Andrea, Victoria. Ni Jorge ni Chicho, porque al final, o sea, lo de los 8 y todo eso viene vamos, hemos visto a Viñales todo el parón de invierno, que si 8 bajo la lluvia, que si meditaciones, tal momento Chicho Lorenzo ha sido como muy emotivo, muy padre, hijo y Espíritu Santo, pero a ver, esto ha sido un batacazo en toda regla. Yo soy Maverick Viñales. Y si, o sea, encima de jodido apaleado, hablando mal y pronto, porque si tu padre sube eso, es que, o sea, ¿para qué quieres enemigos, sinceramente? Yo, Jorge, sí que es verdad, y se lo comenté a Andy en el directo que hicimos, que creo que como coach, cuando las cosas van bien, muy bien, pero cuando no van bien, subió un post, Keep Going Maverick, y una foto suya en la parrilla de salida. Entonces, a ver, quiero decirte, tendrás que darle unas pautas, tendrás que decirle algo, que no dudo que lo haya hecho, pero sí que es cierto que, a ver, es que el batacazo de Maverick después de todo el hype, todo el... Vamos, es que Jorge le han faltado escaparates para decir el talento que tiene Maverick, que yo no lo pongo en duda, pero sí que es cierto que, bueno, pues yo creo que nadie esperaba que fuese a quedar el último de los pilotos debajo de las Yamaha, con todo lo que eso conlleva. Entonces, a ver, yo espero que esto sea cosa de este Gran Premio, que además, bueno, pues Maverick por H por B ya lo ha pasado mal en este circuito otras veces. Quiero decir, es fácil borrar cassette aquí. Y que en el siguiente sea mejor. Yo creo que porque al campeonato, a todo esto de el club de las 6 de la mañana y tal, le viene bien que remonte un poco, la verdad. Tengo que decir que esta no es la primera vez tampoco que el padre de Maverick pone una historia criticando un poco el método de Lorenzo. Esta ya la miramos porque, claro, ya habíamos visto con un amigo que ya había subido antes ya lo criticó y ahora ha vuelto, o sea, después de verlo. Tengo ganas de ver cuando Viñales, que yo supongo que esto ha sido flor de un día, cuando Viñales mejore, que al final acabará mejorando y subiendo, no se va a quedar con las Yamaha, ¿qué pone? O sea, yo ya voy a estar atenta a ver qué pone, pero desde luego es verdad que creo que es como una sensación general que todos estamos esperando, el divorcio. De hecho, en Dura la Vita, en un programa que apareció Maverick, también hablaron de este divorcio. Creo que todo el mundo está esperando el divorcio y cada vez que hacemos directo y hablamos de este tema nos dicen van a acabar como el Rosario de la Aurora. Entonces yo creo que estamos todos ahí en ese momento en el que cuando más ellos están bajos, pues más leña le estamos echando al fuego. Pero yo lo estoy gozando desde el punto de vista de aficionado, salseo, cotilleo. Rubén, cierro contigo. Y el post ese de Lorenzo diciendo de Keep Going Viñales me ha recordado la escena esa de los Simpsons del líder huyendo con el dinero por el aire, así, ¿sabes? Pero bueno, y es verdad que todos estamos esperando el divorcio, porque yo cuando lo vi fue el primero que dije,
esto va a durar 2 semanas o mucho antes de llegar a Europa, esto es un Cristo. Pero tengo que decir que el método, o sea, lo que han desprendido los dos durante el invierno me ha sorprendido positivamente y no creo que esto sea culpa de que Viñales le esté, o sea, de que Lorenzo esté entrenando ahora a Viñales. De hecho, creo que los dos tienen cierta pedrada en la cabeza con la que pueden casar muy bien, o sea, es que tampoco me sorprende. Lo que pasa es que tienen un ego muy fuerte y me preocupa más por Viñales. No sé, Viñales recibir órdenes, no sé hasta qué punto, pero es verdad que está en modo zen. Lleva unos años en modo zen, que lo ha dicho él. Por cierto, me hace gracia que siempre acusen a los 8. O sea, no hay nada más en el método de Chicho Lorenzo. Son los 8 porque Alguersuari Senior, alguien a quien aquí tenemos en un pedestal muy alto, también le rajó en un post de que en una entrevista que dio, él con una pizarra dando clases y diciendo que le va a enseñar ahora Lorenzo a Viñales a hacer 8 y se llevó un ostión de Lorenzo, de Chicho Lorenzo y hasta de Carlos Tatay, que pasaba por allí, también le dio. Bueno, en fin, a mí me sorprende sobre todo que Viñales diga directamente, no es culpa mía. O sea, estamos hablando de un piloto que va a subir al equipo oficial el año que viene de KTM y su inicio de temporada es darle una crítica a KTM directa a la línea de flotación cuando tienes a Costa líder del mundial. No sé, a mí es una situación que voy a seguir con mucho interés en los próximos grandes premios, porque a lo mejor ahí hay un contrato volátil, no lo sé. Tenemos 21 más todavía por delante. De Yamaha hablaremos en Brasil, porque creo que la situación no va a cambiar demasiado de Tailandia a Brasil, así que voy a ir despidiendo. Han terminado ya la carrera, ¿no? ¿El qué, disculpa? Que la han terminado ya. Sí, están recogiendo el box ahora en Yamaha a esta hora. Rubén Carballo, un placer, gracias. El placer es mío, gracias y nos vemos en Brasil. Victoria, gracias. Muchas gracias, Alex. Andrea, lo mismo, gracias. Yo gracias a vosotros por tenerme aquí. Borja, un placer. Igualmente, muchas gracias y también solo comentar que no hemos dicho nada absolutamente de Raúl Fernández, pero chapo por él, ¿eh? Sí, toda la razón, la verdad es que sí. Gracias, Borja, y gracias también a vosotros. Sead bienvenidos y bienvenidas al Pit Lane, 10 años después, pero como veis, seguimos igual de mal de la cabeza y que dure por muchos años más, siempre hablando de motos. Gracias y hasta la semana, hasta la semana que viene, no, hasta dentro de 3 semanas, Gran Premio de Brasil. Estrenamos circuito, territorio Moreira. Esto va a ser el fin de semana del 20, 21, 22 de marzo. Por lo tanto, el día 23 de marzo, el Pit Lane, aquí estaremos. Gracias, chao, chao.